Donald Trump sigue con prisa, parece empeñado a toda costa en hacer más en su primer mes de mandato que lo que muchos presidentes hacen en sus 4 años. En este caso, ha firmado una orden que acabará con la expulsión de los militares transgénero del ejército de los Estados Unidos. Se habla de en torno a unas 15.000 personas que tendrían que acabar abandonando el ejército de los Estados Unidos. Algo similar ya intentó hacer en su primer mandato, pero como viene siendo habitual desde que asumió el poder en esta segunda ocasión, va un paso más allá. En su primer mandato lo que hizo fue prohibir el reclutamiento de nuevos soldados para el ejército norteamericano que fuesen personas transgénero. En este caso, no solamente ha vuelto a instaurar esa prohibición, que cuando llegó Joe Biden la quitó y volvió a contratar a soldados transgénero, sino que quiere ir todavía más allá y quiere prohibir que estas personas puedan servir y trabajar en el ejército de los Estados Unidos. Este martes, mientras volaba en el avión presidencial, el republicano ha firmado varias órdenes ejecutivas orientadas a remodelar el ejército de los Estados Unidos. Entre ellas, ha prohibido que las personas trans ingresen en el cuerpo. Ha obligado al Departamento de Defensa a poner fin a los programas de diversidad y ha ordenado que se reincorpore con pago retroactivo a los miles de militares que fueron despedidos por negarse a ponerse la vacuna contra el bicho durante la pandemia. Que esto ahora lo comentaremos, pero manda narices que cause más revuelo que Donald Trump quiera expulsar a estas personas del ejército y sin embargo nadie de los que ahora están llorando por esta noticia soltase ni una sola lágrima por los miles de soldados que fueron expulsados durante la pandemia. Durante su primer mandato en 2017, el magnate ya anunció que prohibiría a los soldados trans servir en el ejército, pero no cumplió su promesa. Solo congeló su reclutamiento. Esto es lo que os comentaba antes, que no llegó a ser tan radical, por así decirlo, como lo va a ser ahora. Una decisión que luego el presidente Joe Biden revocó cuando asumió el cargo en 2021. En esta ocasión, Trump no ha expulsado a nadie del servicio militar, pero ha dado al Pentágono 60 días para que actualicen sus estándares médicos y 30 días para presentar una guía sobre cómo van a implementar esta orden. Es decir, en primer lugar, como hemos leído aquí arriba, Donald Trump lo que ha prohibido es estas terapias de afirmación del género dentro del ejército de los Estados Unidos costeadas con dinerito público. En segundo lugar, está prohibiendo el reclutamiento de nuevas personas trans para el ejército de Estados Unidos, pero también va a intentar, y esto, ojo, como algunas de sus políticas más polémicas, habrá que ver si los tribunales de Estados Unidos se lo permiten o no, pero parece que también quiere expulsar a los que ya están sirviendo dentro del ejército de los Estados Unidos. Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero como estáis viendo en la noticia, es un plan que se tiene que poner todavía en marcha, que todavía no está del todo claro. Y mi duda es la siguiente: ahora mismo, de las miles de personas trans que hay sirviendo como soldados del ejército estadounidense, si están identificadas como personas trans, ¿serán expulsadas o en cambio únicamente se les va a obligar a que sirvan de acuerdo a su sexo biológico? Es decir, que si un hombre entró dentro del ejército, se identifica como mujer y a día de hoy es una soldado, mujer trans del ejército de Estados Unidos, en ese caso se le va a expulsar del ejército sin posibilidad de quedarse, o por el contrario, se le va a dar la opción de que siga sirviendo pero como hombre dentro del ejército. Habrá que estar atento para ver cómo se desarrolla esta noticia. Se desconoce el número de personas transgénero que forman parte del ejército. Una encuesta del Departamento de Defensa de 2016 reveló que cerca de 9.000 soldados se definían como tal. Si esto fue en 2016... obviamente a día de hoy habrá muchos más, puesto que en ese momento entró Donald Trump, empezó a prohibir el reclutamiento de estas personas, pero luego llegó Joe Biden y los últimos 4 años sí que se han fomentado este tipo de contrataciones. Una cifra que según diversas ONGs llega hasta los 15.000. Entre los motivos por los que se ha decidido excluir a estas personas es porque, sostiene Donald Trump, no son mental y físicamente aptas.
Es decir, según el pensamiento de Donald Trump, obviamente aquí no podemos decir nada porque la libertad de expresión brilla por su ausencia, una persona, un hombre que dice que es una mujer, pues por lo que quiera que sea, el republicano no está del todo cómodo, no está del todo seguro con que empuñen un arma y defiendan a su país en un conflicto. En los documentos publicados por la Casa Blanca se explica que el objetivo de la orden ejecutiva es acabar con la ideología de género radical para priorizar la excelencia y la preparación militar. En este sentido, la nota asegura que expresar una identidad de género falsa y divergente del sexo de un individuo no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar. Ojo, estamos hablando de gente que tiene que cumplir unos estándares muy elevados que por cualquier cosa, por cualquier mínimo detalle, te dejan fuera del ejército, no puedes entrar en él. Y sin embargo, hasta ahora, pues se ha permitido esto. Asimismo, la directriz prohíbe el uso de pronombres en todo el Departamento de Defensa. En un texto diferente, Trump también ha eliminado los programas de diversidad, equidad e inclusión, los programas DEI, por sus siglas en inglés, ya que considera que socavan la meritocracia y las conciencias de los estadounidenses al participar en una discriminación racial y sexual odiosa. A ver, yo esto no sé si se puede calificar como que Donald Trump considera que las políticas DEI discriminan. Las políticas DEI discriminan por propia definición. Otra cosa es que tú, si eres de izquierda, si eres progre, woke, despierto o todo lo que tú quieras, pues pienses que esa discriminación es buena. Pero que discriminan, vamos, no creo que se pueda negar. Así que creo que estaría mejor redactado si se diese a entender que las políticas DEI discriminan efectivamente y no solo que es un pensamiento, una teoría o una idea de Donald Trump. Así, el presidente estadounidense dice asegurar que ningún individuo o grupo dentro de nuestras Fuerzas Armadas debe ser preferido o desfavorecido por motivos de sexo, raza, etnia, color o credo. Es decir, que Donald Trump, que supuestamente está en contra de la igualdad, quiere privilegios para alguna gente, en realidad es el presidente más igualitario de las últimas décadas. Lo único que está diciendo es que a todo estadounidense se le trate con igualdad, independientemente de su color, de su religión o de que sea hombre o mujer. Vamos, lo que antiguamente era una persona normal, de toda la vida de Dios, y hoy en día, bueno, es un maldito racista, extremista, fascista y opresor. Bueno, y aquí también mención especial para el tema de las vacunas. Este no es el único decreto en el que Trump ha estampado su firma mientras sobrevolaba el país. Consciente de que entre su electorado se encuentran también los antivacunas, incluido el secretario de Sanidad, Robert Kennedy, el magnate ha decidido absolver a todos aquellos militares que durante la crisis sanitaria por el bicho se negaron a vacunarse y fueron expulsados del ejército. Yo lo único que voy a decir de este tema es que de verdad nunca llegué a entender esto y aún a día de hoy sigo sin entenderlo. Para mí el debate sobre estas vacunas durante la pandemia, pues bueno, podría haber estado se han desarrollado en poco tiempo, tendrán más eficacia o menos, serán más seguras o menos, pero lo que a mí me llama la atención es que el mensaje no fue ese. El mensaje fue, si te pones la vacuna, proteges al resto del mundo. Yo no soy doctor en este tipo de cosas, pero no conozco ni una sola vacuna que proteja al resto del mundo. La vacuna te protege a ti. Si tú querías estar más protegido en ese momento y seguías las recomendaciones de la mayoría de médicos, pues te pinchabas. Pero para protegerte a ti, no para proteger al resto de la sociedad. Por eso, que hubiese militares que no hubiesen recibido la vacuna no podía suponer ningún riesgo para el resto de personas. En todo caso, supondrían un riesgo para ellas mismas, pero no para el resto. Bueno, pues parece que a la humanidad se le fue la pinza en aquella ocasión, como por ejemplo a uno de los presentadores más famosos del Reino Unido. Piers Morgan admite que se equivocó por completo al promover la vacuna contra el bicho. Dijo, cuando los científicos dijeron que si tienes la vacuna no puedes transmitir el virus, les creí y me volví erróneamente censor, realmente muy censor. La próxima vez que se plantee alguna de estas cosas seré mucho más escéptico. Como debe ser un periodista, me avergüenza bastante no haber sido así desde el principio. Aquí hay dos cosas. En primer lugar,
que empieces a censurar a gente porque tenga una opinión distinta a la tuya, por muy estúpida que tú creas que pueda ser esa opinión, pues bueno, dice mucho de ti como persona y como periodista, y en mi opinión te invalida para seguir haciendo tu trabajo en el resto de tu vida. Y en segundo lugar, ¿cómo que los científicos dijeron que si tienes esto no transmitías el virus? La mayoría de gente que dijo esto no eran científicos, eran periodistas como tú, eran políticos, eran pseudo-influencers. Pero yo seguí aquel tema bastante de cerca y científicos de verdad, pues te aseguraban, te recomendaban que te pusieras la vacuna, pero no para proteger al resto, sino para protegerte a ti. O en todo caso, el razonamiento, si lo queremos llevar a un extremo, vas a ayudar al resto de la sociedad porque al estar más protegido tú es menos probable que necesites atención médica y puedas dejar esa atención, esos recursos para otros enfermos, por ejemplo, para gente mayor, vulnerable, etc. Pero yo no recuerdo a la mayoría de científicos de verdad, insisto, diciendo que si te ponías esto no ibas a contagiar a nadie. La mayoría de los que dijeron eso fueron pseudocientíficos que están más en la televisión que estudiando su disciplina, influencers, políticos y sobre todo periodistas. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy, que Donald Trump sigue con el pie en el acelerador, que apenas llevamos unos días de su mandato y señores, nos quedan 4 años. Lo que puede hacer este Donald Trump en su segundo mandato va a eclipsar cualquier cosa que hiciera en el primero. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.